Rendirse no es opción. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se detiene. Donde el mundo gira, pero tú no. Donde tus pasos se sienten pesados, como si arrastraras toneladas de dudas, miedos, fracasos y heridas. Donde mirar hacia adelante duele, y mirar atrás tampoco da consuelo. Y en esos momentos, en ese silencio entre un suspiro y otro, la tentación más fuerte no es la derrota externa, sino la interna, rendirse. Pero rendirse no es opción. Porque rendirse es renunciar a todo lo que aún no ha nacido en ti. Es renunciar a la versión más poderosa de quien puedes llegar a ser. Es apagar una llama que aún no ha dado su mayor calor. Rendirse no es descanso, es abandono. Y lo más triste de todo es que la mayoría de las veces, cuando uno se rinde, está más cerca de la cima de lo que cree. El dolor forma parte del proceso. Es inevitable. Y si no duele, no cambia. Porque crecer no es suave. Forjar carácter, descubrir propósito, tener claridad, todo eso cuesta. Y no solo cuesta tiempo o esfuerzo. Cuesta alma. Cuesta enfrentarte a ti mismo. Cuesta mirar tus propios errores y tener el valor de decir, sí, fallé, pero no termino aquí. Cada persona que ha logrado algo grande ha pasado por noches oscuras, por momentos donde nadie los aplaudía, donde no había una cámara grabando su lucha, donde nadie subía historias contando cómo sufrían por dentro. Pero siguieron, porque sabían, tal vez no con certeza, pero sí con fe, que ese sufrimiento los estaba moldeando, que cada caída los estaba haciendo más fuertes, que cada pérdida tenía el potencial de enseñarles algo que la victoria nunca podría. Y es que no se trata de vivir una vida sin tropiezos, sino de ser el tipo de persona que siempre se levanta. A veces con rabia, a veces con lágrimas, a veces incluso arrastrándose. Pero levantarse. Porque si hay algo que separa a los que construyen una vida con propósito de los que se quedan solo soñando, es esa capacidad de seguir, aun cuando todo dentro de ellos grita que se detengan. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los caminos difíciles están llenos de tan poca gente? Porque son incómodos. Porque duelen. Porque implican decirle no a muchas cosas, incluyendo a esa voz interna que te dice que no eres suficiente, que no lo lograrás, que estás solo. Pero es en ese tipo de caminos donde uno encuentra lo que realmente vale, donde uno deja de buscar fuera y empieza a construir dentro, donde uno deja de seguir reglas ajenas y empieza a escribir su propia historia. La fortaleza no se mide cuando todo está bien. Cualquiera puede caminar derecho en un terreno plano. La verdadera fuerza se mide en las pendientes, en los días nublados, en los silencios que duelen, en las puertas que se cierran. En ese tipo de momentos, hay algo dentro de ti que decide si vas a retroceder o vas a avanzar como puedas, incluso si es con las rodillas temblando. Lo hermoso de resistir es que en algún punto el dolor se transforma. No desaparece, pero cambia. Deja de ser un enemigo y se vuelve parte del combustible. Empiezas a verlo como parte de tu entrenamiento emocional. Como si cada vez que aguantas un poco más, tu alma se volviera más elástica, más capaz, más firme. Como si el universo mismo te estuviera preparando para sostener lo que estás pidiendo. No puedes pedir una vida grande con un carácter débil. No puedes pedir resultados extraordinarios con una mente frágil. Por eso, muchas veces el proceso es lento, y hasta injusto. Porque se está puliendo no solo el destino, sino también al viajero. Y aunque no lo veas en el momento, cada lágrima, cada caída, cada decepción tiene un propósito mayor. Te está forjando, te está enseñando, te está preparando. Y sí, seguir adelante duele mucho, porque implica desapegarte de lo cómodo. Implica perder amigos que no están listos para crecer contigo. Implica que algunas puertas se cierren porque no son parte del camino que te corresponde. Implica mirar de frente a tus propios demonios y elegir no huir. Pero es ese dolor el que te limpia, el que te revela, el que te alinea. Hay una frase que dice que no sabes cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Y es verdad, porque nadie despierta un día siendo valiente. La valentía no es una emoción, es una decisión. Y se toma cuando todo te dice que no puedes más, pero tú decides que sí puedes un paso más. Solo uno, y después otro. Y así, sin darte cuenta, has recorrido un camino que antes parecía imposible. Lo más poderoso que puedes hacer por ti mismo no es evitar el dolor, es transformarlo, usarlo como señal, como lección, como impulso. Porque si lo ignoras, si lo escondes, si lo reprimes, ese dolor se vuelve cárcel. Pero si lo enfrentas, si lo atraviesas, si lo escuchas, se vuelve camino. Todos hemos sentido la tentación de tirar la toalla. No eres débil por pensar en rendirte. Eres humano.
Pero lo que marca la diferencia no es lo que piensas, sino lo que decides. Y decidir seguir cuando no hay motivación, cuando no hay resultados, cuando no hay ánimo, eso es lo que crea leyendas. Eso es lo que marca vidas. Recuerda, la gente ve los resultados, pero no ve el proceso. Admiran el éxito, pero no conocen las batallas internas que hubo detrás. Por eso no te compares. No te midas con lo que otros muestran. Concéntrate en tu camino, en tu lucha, en tu avance, porque lo importante no es cuánto avanzas cada día, sino que no te detengas. Incluso si hoy solo puedes avanzar 1 centímetro, hazlo, porque el movimiento, por pequeño que sea, crea dirección. Y con dirección, todo es posible, aunque tardes, aunque duela, aunque nadie lo vea. Tu camino es tuyo, y tu ritmo también. No necesitas demostrarle nada a nadie, excepto a ti mismo. Y créeme, un día te vas a agradecer no haber renunciado. Ese día llegará. Tal vez no mañana, ni la próxima semana. Pero llegará. Y cuando lo haga, mirarás atrás y entenderás que todas esas noches de insomnio, todas esas veces que lloraste en silencio, todas esas veces que te sentiste perdido, formaban parte de algo más grande. De algo hermoso. De algo que hoy puedes sostener solo porque no te rendiste. Y ahí, en ese punto, vas a entender que el verdadero éxito no es el dinero, ni la fama, ni el reconocimiento. El verdadero éxito es poder mirar al espejo y decir, no me rendí. Cuando todo me decía que parara, seguí. Cuando nadie creía en mí, yo sí lo hice. Cuando estaba roto, me reconstruí. El tiempo no se detiene, y tú tampoco debes hacerlo. Aunque sea con dudas, con miedo, con incertidumbre, sigue, porque la vida premia a los que se mantienen, a los que persisten, a los que caen 1000 veces y se levantan 1001. La vida respeta al que no se rinde, y no porque sea perfecto, sino porque es valiente. Hay una versión tuya esperando que llegues, una versión más fuerte, más clara, más sabia, pero solo puedes llegar a ella atravesando lo que hoy estás viviendo. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas, solo hay camino, y el camino exige todo de ti, pero también te da todo lo que vale la pena. Así que sigue, incluso si hoy estás agotado, incluso si no ves resultados, incluso si sientes que nada tiene sentido, porque cada paso que das es una semilla, y las semillas no florecen de inmediato. Necesitan tiempo, oscuridad, silencio, pero un día, brotan. Y cuando eso pase, vas a entender que todo este proceso no era un castigo, era una preparación. Y no estás solo. Aunque nadie entienda tu proceso, aunque nadie te aplauda, aunque nadie lo vea, hay una fuerza dentro de ti que no necesita aprobación externa. Es esa fuerza la que te trajo hasta aquí. Y es esa misma la que te va a llevar más lejos. Rendirse no es opción, porque tienes mucho más por dar, por vivir, por aprender. Y mientras tu corazón siga latiendo, mientras tus pulmones respiren, mientras tus ojos se abran cada mañana, tienes una nueva oportunidad de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir soñando. Tú no viniste a esta vida a rendirte, viniste a conquistarla. Y si aún hay una parte de ti que duda, que se pregunta si vale la pena seguir cuando todo parece derrumbarse, entonces hay algo que necesitas entender. Tu historia todavía se está escribiendo. No estás en la última página. Lo que estás viviendo no es el final, es solo un capítulo. Tal vez uno oscuro, tal vez uno confuso, pero aún así es solo eso, un capítulo. El error de muchos es confundir un mal día con una mala vida. Creer que una caída lo define todo. Pero no es así. Lo que te define no es lo que te pasó, sino lo que decides hacer con eso. Porque siempre tienes esa elección. Incluso cuando no puedes cambiar lo que sucedió, sí puedes decidir cómo vas a responder. Y esa respuesta lo cambia todo. Ahí es donde empieza tu verdadera fuerza. No en los momentos donde todo fluye, sino en esos donde parece que todo conspira en tu contra. Donde sientes que no puedes más y, aún así, sigues. Porque si cada vez que algo se complica tú te detienes, entonces estarás condenado a vivir a la sombra de tus propios miedos. Pero si cada vez que se complica, tú eliges avanzar, aunque sea con el alma herida, entonces estarás construyendo una vida que ningún obstáculo podrá quebrar. No estás hecho de cristal. Estás hecho de resistencia, de historia, de batallas que ya has ganado aunque a veces lo olvides. Porque si hoy estás aquí, escuchando esto, es porque has sobrevivido a días que pensaste que no ibas a superar. Has resistido momentos donde muchos se habrían quebrado. Has soportado más de lo que tú mismo reconoces. Y aún estás de pie. Tal vez cansado, tal vez golpeado,
pero aún estás aquí. Y eso, solo eso, ya es una prueba de tu poder. No necesitas más validaciones. No necesitas que otros te reconozcan. Ya eres suficiente. Lo único que necesitas ahora es recordarlo. Recordar quién eres cuando todo se pone oscuro. Recordar que por dentro llevas un fuego que no se apaga fácilmente. Que no importa cuántas veces se apague la luz de afuera, mientras la luz de adentro permanezca encendida, todo es posible. En algún momento tienes que dejar de pedir permiso para avanzar. Tienes que dejar de buscar motivación en otros y encontrarla en ti. Porque el verdadero cambio empieza cuando te conviertes en tu propio motor. Cuando no necesitas una razón externa para seguir, porque tú mismo te conviertes en la razón. No es egoísmo, es responsabilidad. Es mirar tu vida de frente y decidir que no vas a dejar que las circunstancias gobiernen tu destino. Que no vas a ser el resultado del dolor, sino su transformación. Que no vas a repetir patrones, ni a esconder tus heridas, sino que vas a usarlas como medallas. Porque cada cicatriz que llevas es una prueba de que has vivido, de que has peleado, de que no te rendiste. Y eso, en un mundo donde todos buscan atajos, vale más que 1000 discursos. Porque la autenticidad no nace de las victorias, sino de las heridas bien llevadas. De los procesos abrazados con dignidad. De esos días donde pudiste haberte rendido, pero elegiste seguir. Y no porque fuera fácil, sino porque sabías que merecías más. Quizá nadie te lo ha dicho hoy, pero lo estás haciendo bien. Incluso si no sientes avances. Incluso si sientes que todo va lento. A veces, el mayor avance no es moverse rápido, sino no abandonar el camino. Porque todo lo que crece de verdad, crece en silencio. Las raíces no hacen ruido, pero son lo más importante. Y tú estás echando raíces. Raíces de carácter. Raíces de paciencia. Raíces de visión. Porque no viniste a esta vida a sobrevivirla. Viniste a construir algo que deje huella. Algo que inspire. Algo que no se rompa con el primer viento. Y eso solo se logra cuando te mantienes firme, incluso en medio del caos. Y sí, habrá momentos donde dudes de todo. Donde te preguntes si tiene sentido tanto esfuerzo. Donde te sientas invisible. Donde pienses que nadie valora lo que haces. Pero ahí es donde más tienes que seguir. Porque no estás sembrando para la aprobación de otros. Estás sembrando para ti. Para ese futuro que aún no ves, pero que ya te está esperando. Cada paso que das en medio de la duda fortalece tu visión. Cada día que eliges no rendirte construye una base más sólida. Y poco a poco, sin darte cuenta, vas creando una vida que no depende de la suerte, sino de tu determinación. El mundo necesita más personas así. Personas que no solo hablen de sueños, sino que los trabajen. Que no solo inspiren con palabras, sino con acciones. Que no se rindan cuando el aplauso se detiene. Porque el verdadero mérito no está en brillar bajo los reflectores, sino en avanzar en la oscuridad. Así que si hoy te sientes solo, incomprendido, agotado, respira. Mira todo lo que ya has superado. Mira cuántas veces pensaste que no podrías más y, sin embargo, seguiste. Eso no es suerte. Eso es fuerza. Eso es carácter. Eso es propósito en acción. Y el propósito, aunque duela, siempre vale la pena. Porque vivir sin él es simplemente existir. Y tú no estás aquí para existir. Estás aquí para impactar. Para transformar. Para dejar algo mejor de lo que encontraste. Y eso solo se logra cuando se decide, con toda el alma, que rendirse no es una opción. No importa cuántas veces te caigas. No importa cuántas puertas se cierren. No importa cuántos digan que no puedes. Lo que importa es que tú no te digas eso a ti mismo. Que tú seas el primero en creer en ti. Porque nadie puede detener a quien ya ha decidido avanzar, sin importar cuánto tarde ni cuán duro sea. Lo que viene para ti no está detrás de la comodidad, sino al otro lado del dolor que hoy estás atravesando. Y tú estás hecho para cruzar eso. No solo para sobrevivirlo, sino para salir más fuerte, más consciente, más despierto. Porque después de cada lucha real, uno ya no es el mismo. Es más sabio, más sereno, más poderoso. Así que sigue. No porque sea fácil. No porque tengas todas las respuestas. Sino porque dentro de ti hay algo que sabe que vale la pena. Algo que no necesita explicaciones, solo decisión. Algo que no busca garantías, sino verdad. Y la verdad es esta: tú puedes. Siempre has podido. Solo que a veces lo olvidas. Pero hoy es un buen día para recordarlo. Para volver a conectarte con esa fuerza que te trajo hasta aquí. Para mirar hacia el frente con determinación y decir: no me rindo. No ahora. No aquí. No después de todo lo que he pasado.
Porque este no es el final. Es solo el comienzo de tu mejor versión. A veces no se trata de ser el más fuerte, ni el más inteligente, ni el más preparado. Se trata simplemente de ser el que no se va. El que no huye cuando todo arde. El que se queda a pelear por sus sueños, incluso cuando parece que nadie más cree en ellos. Porque al final, esa constancia silenciosa, esa terquedad positiva de seguir aunque duela, es lo que cambia todo. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por rendirse demasiado pronto, por abandonar justo antes de que todo empiece a tener sentido, por ceder cuando más cerca estaban. Y eso es lo que tú no puedes permitirte. No ahora, no después de todo el camino que ya recorriste. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue porque hay algo más grande para ti, algo que solo podrás descubrir si sigues caminando, aunque no veas la meta aún. La claridad no siempre viene antes del paso. Muchas veces, tienes que dar el paso para que la claridad llegue. Tienes que confiar incluso cuando no entiendas todo. Tienes que avanzar incluso cuando no veas resultados inmediatos. Porque el progreso real no se mide en aplausos ni en likes. Se mide en decisiones que nadie ve. En esas madrugadas donde elegiste seguir. En esas lágrimas que no compartiste, pero que sanaron una parte rota de ti. En esos silencios donde solo tú sabías lo que estabas aguantando. Y no necesitas que otros te entiendan. No necesitas que el mundo te aplauda. Lo que necesitas es mirar dentro de ti y preguntarte con total honestidad. ¿Estoy dispuesto a convertirme en la persona que siempre he querido ser, aunque eso implique dolor, soledad o incomodidad por un tiempo? Porque si la respuesta es sí, entonces todo lo demás se acomoda. No de inmediato, pero sí inevitablemente. Rendirse es fácil. Siempre lo será. Es la salida rápida, la promesa falsa de paz. Pero esa paz es mentira. Porque vivir sabiendo que abandonaste lo que era importante para ti duele mucho más que seguir luchando por ello. Ese dolor de lo que pudo ser y no fue, ese sí que quema. Por eso vale más el sufrimiento del esfuerzo que la tranquilidad falsa de rendirse. Mira hacia atrás un momento. Observa a la persona que fuiste hace unos meses, hace unos años. No eres el mismo. Has crecido, has aprendido, has caído, pero también te has levantado. Y aunque no siempre lo celebras, eso ya es una victoria. Porque no todos se levantan. No todos tienen el valor de seguir. Muchos se conforman. Muchos se apagan. Pero tú no. Tú estás aquí. Y eso significa algo. Significa que todavía crees. Que todavía hay fuego. Que no estás dispuesto a quedarte a medias. Que no te interesa una vida de comodidad vacía, sino una de propósito, de sentido, de impacto. Y esa vida se construye con convicción. Con una convicción tan firme que incluso en los días donde todo se tambalea, tú eliges continuar. Vas a tener que volver a creer en ti muchas veces. No solo una. Habrá días donde sientas que vuelves a cero, y en esos días tendrás que mirar al espejo y decir, otra vez desde cero, no importa, pero no me detengo. Porque no se trata de cuántas veces empieces, sino de cuántas veces terminas lo que te prometiste. Porque lo que realmente conecta, lo que realmente inspira, no son las historias perfectas. Son las reales, las de lucha, las de personas que sangraron por sus sueños, que resistieron cuando todo dolía, que construyeron en medio del desastre, que no negaron su dolor, pero tampoco se dejaron consumir por él. Y esa puede ser tu historia, una que no niega lo difícil, pero que tampoco lo glorifica, una que reconoce el esfuerzo, sin buscar compasión, una que no se trata de impresionar a nadie, sino de honrar tu propio camino. Una historia donde tú decides ser protagonista, no víctima. Donde tú decides escribir cada página con intención, con coraje, con esperanza. El momento más poderoso de una persona no es cuando todo le sale bien. Es cuando todo se le complica y, aún así, decide seguir siendo luz. Cuando no hay motivos externos y, aún así, encuentra dentro de sí mismo una razón para avanzar. Cuando el dolor no lo cierra, sino que lo despierta. Cuando la caída no lo hunde, sino que lo empuja a levantarse más consciente. Así se forjan los que cambian su vida. No con suerte, no con excusas, sino con fuego interno, con una decisión radical de no rendirse jamás, de no negociar con sus sueños, de no ajustarse a lo que el mundo espera, sino a lo que su alma necesita. Y ese fuego está en ti. Aunque a veces lo sientas débil, sigue ahí. No se ha apagado. Solo necesita que tú le eches aire, que lo alimentes con acción, que le recuerdes que todavía queda camino por recorrer. Hay momentos donde avanzar ya no es una elección, es una necesidad, porque quedarse es morir por dentro.
Y tú no naciste para vivir a medias. Naciste para sentirlo todo, para intentar todo, para caer, pero también para volar, para llorar, pero también para celebrar, para fracasar, pero también para ganar. Por eso, si hoy te duele el alma, si sientes que todo pesa, si estás cansado, no te rindas. Toma una pausa si es necesario. Respira, llora, desahógate, pero no abandones. No le entregues el poder al miedo. No le cedas el control a la duda. Ellos no te conocen como tú te conoces. Ellos no saben de lo que eres capaz. Tú sí lo sabes. En lo más profundo de ti, lo sabes. Sabes que puedes más. Sabes que esto es temporal. Sabes que el dolor también pasa. Y sabes que si no te detienes, un día vas a mirar hacia atrás y agradecer cada momento difícil, porque fue ahí donde naciste de nuevo, donde te hiciste imparable, donde todo cambió. Y cuando ese día llegue, cuando veas los frutos de tu esfuerzo, vas a entender que valió la pena, que todo lo que dolió tenía sentido, que cada noche en silencio estaba formando tu carácter, que cada día donde pensaste que estabas perdiendo el tiempo, en realidad estabas ganando temple, fortaleza, dirección. No se trata de correr, se trata de no parar. No importa si hoy solo puedes dar un paso, da ese paso, y mañana otro, y al siguiente, uno más, porque el destino no se alcanza en un salto, se construye caminando firme, cada día, con la cabeza en alto, incluso cuando el mundo te quiere ver de rodillas. Así que sigue, no por obligación, sino por honor a ti mismo, por respeto a tu historia, por compromiso con tu futuro, porque el mundo necesita ver lo que ocurre cuando una persona común y corriente decide no rendirse jamás, porque ahí es donde ocurre la verdadera magia, cuando alguien, sin nada garantizado, elige creer en sí mismo y darlo todo. Así que, por favor, no te detengas. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. No después de haber aguantado tanto. Sigue. Aunque duela. Aunque cueste. Aunque parezca imposible. Porque rendirse no es opción. Nunca lo fue. Tú no viniste a esta vida solo a sobrevivir. Viniste a marcar una diferencia. A dejar huella. A demostrar, con tus actos, que no se necesita tener todo claro para caminar, que no se necesita tener todo resuelto para avanzar, que lo único que se necesita, de verdad, es el coraje de seguir, incluso cuando el alma se siente rota. Ese coraje te pertenece, y cada vez que lo usas, cada vez que eliges el camino más difícil por fidelidad a tus sueños, estás forjando algo sagrado, algo que el tiempo no puede borrar, algo que ningún fracaso puede anular, porque es real, porque viene de ti, porque lo decidiste tú. Y cuando llegue el día en que veas todo lo que lograste, no solo en logros externos, sino en transformación interna, vas a entender por qué dolía tanto, por qué pesaba tanto, porque estaba siendo esculpido, pulido, preparado para sostener lo que ahora eres. Esa es la recompensa silenciosa de quien no se rinde, la transformación invisible que convierte al que lucha en un faro para los demás, el fuego que consume lo falso y deja solo lo esencial. La mirada firme de quien ha pasado por todo y ha decidido seguir. Tú ya estás venciendo, solo por no rendirte, solo por seguir, solo por no apagar tu fuego. Y ese fuego, aunque a veces parezca ceniza, sigue ahí, esperando que tú le soples vida de nuevo, que tú lo avives con un solo paso más. Uno solo, porque un paso más puede ser la diferencia entre una vida común y una vida legendaria. Sigue, siempre sigue, porque rendirse nunca fue opción, nunca lo será. Si sientes que este material ha aportado algo a tu vida, no olvides compartir y suscribirte. Al final hay 2 videos que complementan este. Te esperamos con gusto en los comentarios.